Empezamos en 5, 4. ¿En cine hay alguna diferencia entre antihéroe y villano? ¿El cine mexicano crea antihéroes o solo son personajes que rompen la ley? Esto y más discutiremos el día de hoy en Palomitas y Spoilers. Bienvenidos, toma 3 en review. Empezamos en 5, 4. Adelante. Hola, bienvenidos a Palomitas y Spoilers. El día de hoy tenemos un programa especial de víctima a villano. El cine mexicano fabrica falsos antihéroes. Tenemos unos invitados muy especiales, compañeros del taller de radio, voz y podcast. Ellos son Laura Correa. Muchas gracias, Laura. Al contrario, mucho gusto que me hayas invitado y bueno, aquí contenta. Sí, y José Luis Peña. Hola, ¿qué tal, Karen? Muchísimas gracias por invitarnos. Estamos muy contentos de compartir los micrófonos contigo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? Vamos a hablar, como ya les anticipamos un poquito, acerca de los antihéroes en el cine mexicano. Tomamos algunos ejemplos emblemáticos y los vamos a discutir. ¿Qué películas vamos a estar comentando? Vamos a comentar La Ley de Herodes, El Infierno, Amores Perros y Macario. Entonces no se vayan, porque además de estos análisis vamos a tener una dinámica de un juicio a estos personajes. Se va a poner muy bueno, no te lo pierdas. Entonces, ¿qué les parece si entramos en materia de una vez con nuestra sección 1? Excelente. Adelante. Primer plano. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar por definir qué es un antihéroe. ¿Un antihéroe es lo mismo que un villano? ¿Son sinónimos, sí o no? Bueno, pues un antihéroe en cine es un arquetipo y esto nos lleva a otra pregunta. ¿Qué es un arquetipo? Un arquetipo, según Christopher Vogler, es un personaje recurrente que cumple funciones específicas dentro de la historia, es decir, que es un patrón narrativo que nos ayuda como espectadores a reconocer el papel que va a desempeñar determinado personaje. Entonces, estos arquetipos son los que le dan estructura a los relatos que vemos en la pantalla. El antihéroe sería entonces un derivado del héroe convencional, ¿no? Del viaje del héroe, le llama Blogger. Entonces es como una especie de inversión del arquetipo tradicional del héroe convencional. No es lo mismo que un villano. Un villano sería otro arquetipo. Pero ¿por qué tenemos ahora tantas producciones, series o películas con antihéroes? Bueno, pues estuve pensando un poco al respecto y creo que el auge de los antihéroes tiene que ver con la crisis de la modernidad y de sus valores. La desilusión de las promesas de la ilustración, esta idea de actuar rectamente nos va a dar una recompensa favorable o un desenlace feliz. Entonces, frente al desencanto que ahora vivimos del progreso y de las promesas de la modernidad, pues surgen este tipo de personajes, ¿no? Creo que son como una especie de síntoma. El antihéroe, a diferencia del héroe, pues no es un modelo a seguir, es como una especie de anomalía del sistema del pensamiento moderno que le cuestiona y ya no le confirma, como sí hacía el héroe, ¿no? Que confirmaban las reglas de la modernidad. Ya decíamos, no es lo mismo un antihéroe que un villano, pero entonces, un villano, ¿quién podría ser? No, un villano sí puede ser un protagonista, pero un villano, por ejemplo, puede ser un criminal, un psicópata, etcétera, que ahora tenemos justo también muchas producciones protagonizadas por villanos, y esto nos lleva a otro problema, ¿no? No es tan fácil a veces identificar o diferenciar un antihéroe de un villano. Por ejemplo, el Joker, ¿no? Si piensan en la película reciente del Joker, ¿es un antihéroe o es un villano, ¿no? Entonces, está clasificado como un villano porque al final se identifica con la maldad y no es un personaje que tenga como una especie de dilema moral, más bien vemos como el nacimiento del villano, pero no un antihéroe, ¿no? Porque el antihéroe se caracteriza siempre por tener como esta tensión moral, ambigüedad, y el villano pues no le preocupa vincularse con el mal o hacer daño, etcétera. Y en ese sentido pues hay muchas series, por ejemplo, las que ahora tenemos sobre los narcos, las que tenemos, no sé, piensen por ejemplo en la serie del Chapo,
¿no? Ese sería un villano protagonista, no un antihéroe. Y todo esto pues surgió como una discusión o una duda que teníamos justo cuando estábamos preparando el programa, qué es un antihéroe y si hay alguna confusión, etcétera, ¿no? Entonces, pues con esta pequeña aclaración, ¿qué les parece, chicos? Si ya entramos en materia, ahora sí a nuestra discusión. Vamos con nuestra siguiente sección. Excelente. Bueno, entonces vamos a empezar con la ley de Herodes y el infierno. ¿Qué les parece? ¿Quién quiere comentar? ¿Empezamos con la ley de Herodes? Sí, yo la vi como 7 veces esa película. Debo de Ya te sabes confesarme. los diálogos. Casi. Tuve así como que mi época, como mi hijo que me ponía que, mamá, repíteme otra vez, Sí, va a ¿verdad? existir. Los niños que ponen Una que Cars tenía. 1000 veces. Sí. Bueno, esta película me representó mucho. Yo estaba en mis finales de la adolescencia, cuando dicen que es a los 21, 22 años. Entonces, sí me impactó muchísimo. La actuación de Damián Alcázar pues siempre ha sido excelsa. Bueno, a mí es uno de mis actores favoritos y como persona también tengo la oportunidad de conocerle y es bastante agradable. Entonces, la ley de Herodes nos refleja una realidad que México grita a voces y prácticamente es muy chistosa porque nos hace reflejarnos. Entonces, con la definición que tú dijiste de antihéroe, pues lamentablemente lo único que nos queda en México pues es, si te vas muy derecho, pues finalmente no es como que una tierra muy fértil y no es justificante, simplemente que la ley de Herodes no lo deja muy claro. No sé cómo piensen ustedes al respecto. Sí, a mí me parece que es algo muy interesante, ¿no? Esto que logra Ibargüengoitia con esta transición de una buena voluntad que está ligada a la inexperiencia, a la integración del personaje al sistema corrupto, que además eso me parece interesante, no sé qué vean ustedes, la complejidad de la que dota el personaje, no va como de blanco a negro, sino que tiene diversos matices y también algo que anoté por aquí que me gusta mucho es que no es un personaje absolutamente pasivo que como si fuera una piedra que lo arrastre el río y se tiene que integrar, ¿no? Sino que justo Ibargüengoitia da, bueno, el contexto no es nada favorable, como decías tú, como para tener una actitud recta, pero por otro lado, él también toma sus propias decisiones, ¿no? Y también hay, es como este contexto corrupto, más esta voluntad, ¿no? Que se va transformando y ese equilibrio me parece muy interesante, ¿no? Que me gustaría que nos quedáramos con eso un poco para que lo contrastáramos con el infierno. Y tú, José Luis, ¿qué es lo que más te gusta del personaje de Vargas? Pues mira, justamente creo que Vargas y un poco también, ya incluyendo el infierno y Benny, interpretados por el mismo actor, es que justamente tenemos uno de los arquetipos de antihéroe más complejos y más ricos. En ambos casos, nuestro personaje principal, nuestro antihéroe, transita desde una especie de personalidad inocente, un tanto recta, pero también muy vulnerable, que se enfrenta a un entorno bastante difícil, un entorno que también refleja la realidad que lamentablemente viven muchos mexicanos y bueno, incluso en otras partes del mundo. Y es entonces que vemos una transformación de una personalidad inocente, pero que probablemente es el terreno fértil para que se siembre la semilla del antihéroe y que inclusive en ocasiones se acerca a ser villano, ¿no? Tenemos entonces esta transformación que vemos también en muchos otros ejemplos, en series, donde no podemos identificar que nuestro personaje esté encasillado en un único lugar, en una única posición del espectro, ¿no? Podemos decir que el héroe, si lo tuviéramos en un extremo y el villano en otro extremo, el antihéroe transita de un lado a otro, a veces se queda en medio, y justamente con el Benny tenemos esta parte, ¿no? A veces empatizamos con él porque la realidad a la que se enfrenta nosotros la vemos, la percibimos todos los días en nuestro entorno, en las noticias, en la cotidianeidad que nos transmite, ¿no? Entonces,
es toda esa ricura, toda esa experiencia que también la podemos sentir viva como parte de nosotros, lo que creo que nos llama la atención y nos atrae a este antihéroe y a muchos otros antihéroes de la escena del cine. Ujú. Ahorita que mencionabas a la ley al infierno, perdón, algo que me gustaría destacar de la ley de Herodes, de la historia, es que yo encuentro que es una radiografía extraordinaria del prismo, porque justo lo que logra Ibargüengoitia es presentar la complejidad de la maquinaria, ¿no? Y decirnos qué es lo que la hace funcionar. Y creo que ahí contrasta con el infierno. No sé ustedes qué opinan. Yo siento que la ley de Herodes es como mucho más profunda respecto al infierno, ¿no? Creo que la ley de Herodes como que sí hurga en la herida y nos presenta una historia de víctimas y de no nos presenta esta historia, perdón, de víctimas y de victimarios, sino de complicidades. Y por el contrario, creo que la ley de Herodes, este guión de Luis Estrada, se queda un poco más corto con respecto a la historia de Ibargüengoitia, porque creo que Luis Estrada se queda más bien como en presentarnos una especie de catálogo de los vicios o de los problemas contemporáneos y no da como en la clave, ¿no? Como decía, como en el caso de lo que hace Ibargüengoitia, como desentrañar el funcionamiento de la maquinaria priista, que creo que sí se logra en la primera película. ¿Ustedes cuál les gusta más, Laura, el infierno o la ley de Herodes? El infierno nada más la vi una vez y eso porque pues para criticar hay que a veces poder ver y comparar. Finalmente sí mi consentida en el sentido de cómo se refleja, como bien dijiste, la complejidad, y José Luis comentó la parte de la vulnerabilidad, una falla de carácter completamente que está definido en Juanito Vargas, porque desde la mujer, ¿no? O sea, se le ve muchísima carencia de carácter y pienso que eso es lo que hace que una persona caiga en un terreno fértil, también como José Luis comentó. Hay muy pocas personas que son íntegras y rectas, pero sí las hay. Entonces, es lo que comentábamos, ahora sí que preparando el tema, que sí las hay y mucho depende de en qué entorno estés. Pero sí, lamentablemente está muy bien reflejado. Hasta dice Varguitos, pues cambiamos la Constitución. Sí, ¿verdad? ¿No? Y bueno, finalmente, para mí, gusto, sí es mucho más profunda, como dijiste, la ley de Herodes. Yo la vi 7 veces, no es que más, porque finalmente tenía sobrinos muy pequeños y los íbamos guiando en cuanto a lo que se iban a enfrentar y cómo librar esa situación. Oye, ¿y tú qué opinas del final de la ley de Herodes? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Lo cambiarías? Wow, es que ese final es apoteósico, ¿no? Al final, cuando esperamos que haya un castigo para Juanito Vargas, realmente el sistema está tan corrompido que lejos de enfrentar la justicia por los actos, pues ahora sí realmente inconstitucionales que ejerce, pues más bien es premiado, ¿no? Con un escaño en el Congreso donde pues Juanito narra todo su devenir, el hecho de que tuvo que recurrir a la violencia y al asesinato con tal de supuestamente defender la justicia social, nos muestra que él realmente se convirtió como en una especie de pez en el agua. El hecho de haberse corrompido lo hace navegar todavía mejor por esas aguas pestilentes de la corrupción que nos estuvo azotando durante tantísimos años, ¿no? Entonces, ese final es simplemente el final natural, ¿no? Sí. No pudo haber sido no podemos diferente. hablar de que nos guste porque realmente como refleja la triste realidad, es triste, pues no se habla de algo que guste, pero aunque deja un sabor mal de boca, pues es una realidad. Bueno, muy bien, pues muchas gracias. ¿Qué les parece si pasamos con nuestra siguiente película, Amores Perros? Que aquí tenemos 2 personajes, tenemos 3 historias y 2 que podrían encajar en el antihéroe, Octavio y el Chivo. Entonces, ¿qué les parece si nos vamos con el Chivo, que fue el que escogimos como en las juntas previas al programa? ¿Quién quiere empezar con el Chivo? ¿Quién dijo yo? Empecé yo, ahora para empezar tú. Pues mira, el Chivo también, en este caso, a mí no me gusta tantísimo Amores Perros, pero la subhistoria de Chivo es la que sí me parece fascinante, ¿no? El Chivo, habrá que recordar que se trata de pues un personaje que se dedica a
recolectar basura, tiene algunos perritos callejeros que siempre lo acompañan, pero en el pasado el chivo fue un guerrillero que tuvo que abandonar a su familia y pues ahora anda de recolector de basura, pero al mismo tiempo tiene una personalidad oculta como sicario, se dedica a asesinar personas por dinero, ¿no? Entonces esta es la parte aquí cuestionable, una persona que parecía con ideales de justicia, de nacionalismo, en su afán de la guerrilla, de querer transformar el país, y que al final se transforma en algo completamente distinto, ¿no? A tomar la justicia por sus propias manos. Esta es una característica que repiten los anteriores con mucha constancia, y el cuidado que tiene hacia los perros, ¿no? Como tratando de compensar todo ese otro lado negativo, tratando de ahora hacerse cargo de los perritos, ¿no? Y que después, pues, se hace cargo del Cafecito, ¿no? El perro de Octavio, Gael García Bernal. Y finalmente, también el hecho de que él recapacita un tanto en su actuar, porque ve reflejado su propio comportamiento en el acto de carnicería que ejerce el Café contra los demás perritos, ¿no? Es ahí donde él se identifica con el Café y lo hace también recapacitar acerca de su propia realidad y de aquel otro hermano que le pide sus servicios para matar a su propio hermano, y al final dice, ¿sabes qué? Yo no quiero hacerme cargo de eso, ustedes arreglen sus asuntos por su propia cuenta, los deja solos y va a tratar después de reencontrarse o al menos solicitar. Eso ya es spoiler. Bueno, ya pasaron 25 años. Sí, y de solicitar pues como el perdón o al menos disculparse con su hija quien la abandonó, ¿no? O sea, ahí recapacita. Tenemos entonces un personaje que empieza como un idealista, se transforma en alguien un poco gris, un poco oscuro, y que recapacita y trata de acercarse de nuevo a la senda de los valores que podríamos llamar como más correctos, pero que ya no puede de plano volver a desenvolverse como siempre lo esperamos, ¿no? en nuestra sociedad. Y lo vemos al final simplemente a dejarse, ¿no? Como resignándose a que no puede encajar de manera perfecta en un rol social convencional. Eso a mí me parece realmente súper enriquecedor, me parece una escena muy poderosa, ¿no? Ahí también, chicas, ustedes, ¿qué opinan de Chivo y toda esta transformaciones que tiene, porque es más de una? Sí, me parece interesante. Fíjate que armando un poquito como mi guión para el programa, yo estaba pensando en por qué es un antihéroe y no un villano, ¿no? Si al final es un asesino, etcétera, ¿no? Pero pensaba que lo redimía era como este vínculo con su hija, pero no me acordaba de esto, ¿no? Esta escena que tú refieres, la del spoiler, la de resuelve los problemas, deja a los hermanos, ¿no? Que resuelvan ellos sus problemas. Es un justiciero muy a su manera, ¿no? Y creo que esos son como los tintes que lo hacen convertirse en un antihéroe y no en un villano. Ya pasaron 20 años de Amores Perros. ¿Te parece, Laura, que es una temática vigente? Sí, sin duda. Bueno, en lo personal, a mí sí me gusta mucho la película. Pienso que fue un parteaguas en el cine mexicano. Bueno, aparte también que quiero agradecer a mi primo Bulmar Osornio, que me ha encauzado en todo esto del cine. Entonces, pues, ahorita José Luis dijo algo muy interesante en todo lo que narró de la película. Dijo, regresa a los valores. Si bien cierto, nos comentaba Bulmaro, que tiene que ver aspectos más profundos en psicología social, en expertos en todo este tema, de por qué la gente tiende a comportarse de cierta manera por su entorno, independientemente de qué tan sólidos tengan sus valores. Y yo le preguntaba, oye, ¿esto de los antihéroes es por una situación de crisis en valores? Y dice, no completamente. Tiene que ver, pero no completamente. Porque finalmente los valores son intrínsecos.
intrínsecos. Ya en una psicología social ya es todo un caldo de cultivo, como que sí, digamos, lo único que podemos hacer aquí es exponerlo, pero no entrar en esta parte de que entendemos por los valores, porque ahorita en Semana Santa pues Sí, también tenemos mucha inclinación, las personas que somos creyentes, mucha inclinación a los valores que nos fueron ahora sí que formados bajo ese criterio. Entonces habrá moralidades que son más laxas en el sentido de no darle tanto peso a algunos valores. A lo mejor algunos sí damos muchísimo peso a la familia, ¿no? Entonces ahorita vamos a entrar al otro personaje interesante de Macario, pero bueno, yo complementaría esa situación de que sí me gusta Amores Perros, sí me gustan las 3 historias, sí fue un parteaguas, sí me gusta el personaje de Chivito, y bueno, esos serían mis comentarios. Sí, en esto que dices que fue un parteaguas, pues creo que nos guste o no la película, y a mí también no es mi favorita. Creo que todos le reconocemos eso, ¿no? Que fue un parteaguas para el cine mexicano, que puso al cine mexicano en el panorama mundial, pero no me gusta tanto la imagen que presenta del cine mexicano a nivel mundial, ¿no? Siento que exotiza la pobreza, siento que Amores Perros es un poco la mamá de lo que ahora llaman la pornomiseria, ¿no? Y creo que en algún sentido, pues no envejeció tan bien, ¿no? Que además inserta a México a la globalización, pero estaba pensando, ¿por qué fue bien aceptada esta película, ¿no? Incluso llevándose pues el Gran Premio de la Semana de la Crítica en Cannes, ¿no? Que es como su máximo logro de la película en su camino festivalero. Pues yo creo que porque esta imagen de un México exótico, pobre, lleno de desigualdad social, etcétera, es una imagen que consolida los valores occidentales y que los europeos la retoman como para ensalzarse, ¿no? O sea, al haber un tercer mundo pobre y marginado y lleno de estos problemas, de alguna manera les dice, tú estás bien, ¿no? Y hasta la fecha creo que son como este tipo de temas les gustan mucho en los festivales europeos. Sin irnos tan lejos, pues ahí está Emilia Pérez, ¿no? Que ven como exóticos estos temas de nuestros problemas locales. Y ¿qué más les quería decir? Pues creo que sobre Amores Perros pues ya sería a lo más relevante, aunque además es una película bien hecha, ¿no? Creo que es algo que tienen como los 3 amigos que son muy, muy eficientes en sus narrativas, y pues se nota esta narrativa eficiente, rápida, vertiginosa, que nos deja ver, ¿no? Pues ya lo que había hecho González Iñárritu pues en la publicidad. Y vámonos con nuestra última película rápidamente, Macario. ¿Quién quiere comentar de Macario? ¿Es un antihéroe Macario? Yo ahora empiezo. Sí, para mí sí Macario es un antihéroe. Finalmente, o sea, ¿cómo es posible que no quiera invitar el pavo a su familia? O sea, ¿qué tipo de padre es ese? Yo que tuve un padre, y tengo todavía 85 años, ayer lo conociste, tan amoroso, se me hace así como que lo más deseable, ¿no? O sea, porque, pues, ¿cómo es posible que no quisiera comer? Sí, qué dilema. Y además que no se lo da ni a Dios ni al diablo, no solo no a su familia, sino ni a Dios ni al diablo, ¿no? Y con quién termina compartiendo el pavo, José Luis. Sí, pero sus razones tenía para no compartirlo. Y bueno, quisiera abrir aquí un pequeño paréntesis recordando justamente que antes que el cine, pues existe la literatura. Y al mismo tiempo, recordar que justamente el nacimiento de los antihéroes, pues no es justamente en el cine, ¿no? Hay muchos ejemplos en la literatura, ¿no? Recordando que Macario, pues antes fue escrito. Y hay que considerar también que en México son escasas realmente las figuras de antihéroes, pero las figuras que tenemos son exquisitas y son en el cine a veces no tan convencionales. Estamos acostumbrados a los clásicos dramas de la época de oro del cine mexicano, donde todos eran o en extremo héroes o en extremo villanos. Y sí, el todos, melodrama. Ajá, el melodrama. Pepe Torres inocente. Sí, exacto, ¿no? El gran momento del cine nacional. Sí. Y son personajes, pues, bastante impresionantes, pero que caen en ese arquetipo de héroe inmaculado. Y en cambio, los pocos casos de antihéroes, todas estas personas que sí están en este espectro, como en el caso de Macario, nos brinda también un personaje súper rico, ¿no? En el sentido de que, pues, primero era un tanto egoísta, a pesar de que pues, vivía en la pobreza y
compartía, lo poco que tenía con su familia, aún así era avaro, pues sí, tenía esta idea de querer comerse un pavo y realmente no compartirlo con nadie. Cuando por fin lo consigue, realmente no lo comparte con nadie, y la única forma en que lo comparte es realmente siguiendo otro objetivo egoísta, decía, prefiero comerme la mitad del pavo en lugar de no comerme nada, ¿no? Porque cuando llegó a la muerte con él. Y después vemos una transformación, ese egoísmo se transforma en altruismo cuando tiene ya realmente los poderes, ¿no?, que fueron conferidos. Entonces se transforma en un ser un poco más justo. Y es interesante entonces que también el entorno, el ambiente en el que vive y sus propias capacidades determinan cuál va a ser el comportamiento que él va a tener. Si lo tenemos pues realmente sin nada, lo poco que tiene no lo comparte, ¿no? Y cuando ahora sí tiene mucho, ahora sí resulta que es un tanto más compartido y trata de estar del lado más justo, excepto al final de la historia, ¿no?, en la cual da un giro, ¿no? Pero a ver, chicas, ustedes, ¿qué más pueden comentar? Fíjate que en esto que decías, José Luis, que vienen de la literatura, me parece interesante, que creo que, no sé si ustedes consideren también que las mejores películas que estamos comentando son justo adaptaciones literarias. Y otra cosa que observaba, pensando un poco sobre lo que decías ahorita, es que los personajes de la época de oro que mejor han envejecido, creo que no son el héroe convencional. Por ejemplo, Macario o el esqueleto de la señora Morales, no sé, ese tipo de personajes, ¿no? Creo que son como los que todavía tienen como vivo esta vis crítica. Me parece eso interesante, Laura. El Rey del Barrio es mi película favorita. Pues sí, la comedia está plagado de ese. Fíjense que no, bueno, no se me ocurrió para nada, pero igual luego podemos hacer uno de comedia de la época de oro, y estos podríamos clasificarlos como una especie de antihéroes, ¿no? Ya tendríamos que explorar por ahí. Pero bueno, ya tenemos tema para otra sección. Bueno, chicos, pues muchas gracias por la invitación. Nos queda muchísimo material, pero nos queda poco tiempo, por desgracia. ¿Y qué les parece si vamos a nuestra siguiente sección, que es la sección Suma la Faro? Excelente. Ok, bueno, pues recuerden que aquí tenemos la cartelera del Faro Aragón. ¿Qué es lo que vamos a tener esta semana? Tenemos cine de casa, los cortos que se elaboran aquí en los talleres, así que no se los pierdan, porque no solo tenemos talleres de podcast, sino que también tenemos talleres bien importantes para que tú puedas desarrollar tu producción audiovisual. Si a ti te gusta esto, pues estate al pendiente de las redes sociales del Faro Aragón, porque a final de mes estarán saliendo las convocatorias para que te puedas integrar a este tipo de actividades. También tenemos, esto va a ser el sábado 11 a las 11 horas, y el mismo sábado 11 a las 15 horas tenemos el Códice Fest, Beats de Primavera. Respecto a la cartelera infantil, tenemos Paisajes Coloridos de la Ludoteca el miércoles 8 a las 17 horas, el Libro Club van a estar leyendo Blancanieves el miércoles 8 a las 17 horas, y también de la Ludoteca van a tener una actividad muy bonita de poesía que se llama Señores Pajaritos. Esto va a ser el viernes 10 a las 17 horas. Así que estate al pendiente de las redes sociales de Faro Aragón para conocer cambios, cancelaciones y muchas más actividades. Vamos con nuestra última sección, que sería la sección 4, Fuera de Cuadro. Primer plano. Ok, muchas gracias. Bueno, pues en esta sección tenemos una actividad que esperemos sea muy divertida. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un juicio a los personajes. Vamos a variar roles. Laura va a ser fiscal, así que va a acusar a ¿quién es, Laura? A Juan Vargas, y de La Ley de Herodes, y Benny, pues de Infierno. Ok, muchas gracias. Por ser sí. el mismo de mí. Sí, por ser el mismo personaje. Y tenemos a José Luis, que va a defender a estos mismos personajes. Entonces, ¿quién quiere presentar al acusado? Por favor, la defensa. No, regularmente siempre el fiscal. Ah, el fiscal. Y la defensa. Sí, vámonos con el fiscal, entonces. Bueno, yo acuso
a Juanito Vargas y a Benny por ser corruptos, por esta definición que es ladrones y matones. Se les ha comprobado que han sido autores intelectuales y de propia mano en crímenes. Entonces yo lo acuso. Ok, sí. ¿Y qué responde la defensa? ¿Es real lo que nos indica nuestro fiscal? ¿Sí son ladrones y asesinos? Su señoría, a favor de el Benny Juanito Vargas, también hay que hacer tal vez, debemos decir que él actuó en defensa propia, actuó realmente dentro de un sistema corrupto donde no le quedó ninguna otra alternativa para poder proteger a su familia. Él fue enviado a un pueblo, bueno, a 2 pueblos, uno en cada película. Prácticamente, pues, con la bendición de Dios no tenía presupuesto, no tenía dinero, no tenía trabajo, el trabajo que tenía no era remunerado y tenía muchas responsabilidades. Tenía que, en una, cuidar a su sobrino, en otro tenía que dirigir todo el pueblo y realmente no tenía otra alternativa para proteger a las personas que él quería y cumplir con sus obligaciones, más que uniéndose al lado oscuro, a la delincuencia, al narco, y lamentablemente pues sí, tuvo que asesinar y tomar la justicia por su propia mano, pero no le quedaba de otra. De no haberlo hecho de esa manera, él mismo habrían perecido las personas de su entorno, de sus alrededores, y probablemente estaríamos hablando de una tragedia mucho peor. Así que solicito absolución para Juanito y el Benny Vargas. A ver, señora fiscal, ¿es cierto que sus circunstancias lo orillaron? Claro que no, claro que no. Eso es mentira. Él tuvo siempre la oportunidad de poder, pues sí, obviamente hay algunas situaciones en las cuales hay que trabajar más, se puede cambiar de vida, siempre se puede uno transformar, reinventarse, pero obviamente cae en su zona de confort, de que ya estoy en la política, aquí ya me dejo y la mafia me atrae, ¿no? No, o sea, finalmente creo que todos debemos tener el carácter para tomar las decisiones cuando el rumbo empieza a irse chueco. Bien dicen, lo que es derecho no es chipotudo, entonces en el primer chipote que encuentras, pues mejor te haces de lado, Juanito Vargas, Benny. No, Ok. señoría, es culpable. Bueno, pues entonces el veredicto es que es culpable porque estaban conscientes de sus circunstancias y de sus acciones y había otras opciones. No estaba su vida en peligro ni la de ninguna otra persona de manera inminente como para alegar una legítima defensa. Entonces ambos personajes son culpables. ¿Y qué les parece si nos vamos con nuestro segundo juicio? El segundo juicio, ahora vamos a cambiar roles. La defensa va a ser Laura y el fiscal va a ser José Luis. ¿A quiénes vamos a tener aquí, fiscal? Muy bien, pues entonces viene la acusación hacia el chivo. El chivo es lo peor que ha surgido en nuestra sociedad. Bajo esa máscara de inocencia teníamos a un guerrillero que atentaba contra la estabilidad del pueblo. Después de ello se dedicó a asesinar y asesinar por dinero. O sea, realmente no asesinaba en defensa propia, él realmente cobraba por cada uno de los trabajos que realizó. Posteriormente quiso enmendar su situación alegando una supuesta redención, pero realmente el daño que cometió estaba hecho. Lo hizo siempre a sabiendas que causaba daño, que causaba dolor, y es por eso que exijo cadena perpetua en contra del chivo. Claro que Defensa. no. Mi cliente es inocente. Mi cliente es súper inocente. Claro que, ¿quién ha sido joven y no ha dicho que yo quiero cambiar el mundo, yo quiero ser guerrillero, yo me quiero ir a la ZL, nene, esa, ¿no? Entonces, si se le va a acusar al chivo por haber sido adolescente, cambiar el mundo, tener esa iniciativa de que muchos no lo hacen, solamente ha habido pocos, si se cuentan con los dedos en la mano, que realmente han logrado un cambio haciendo guerrilla, entonces el chivo debe ser considerado héroe. Héroe porque además siempre actuó con base el corazón para tener el dinero para su hija. Nunca se hizo como unos que les cobran las pensiones y no quieren dar. Él sí le entraba con su cuerno
para hablar el lenguaje del chivito. Y además, ¿sabes qué, señoría? Él, al estar en una situación de que podía hacer justicia, pues la verdad que muchos queremos así, tener a alguien así, muchos chivitos para que haga justicia, porque luego la situación de justicia en nuestro país, híjole, pues queremos a alguien que nos haga justicia. Entonces es un mal necesario que lamentablemente ya debemos de eliminar, pero todos como sociedad. Si no, todo México estaría en la cárcel. Si el chivito va a la cárcel, pues todo México iría a la cárcel. A ver, fiscal, eso es respecto a los cargos de guerrillero, pero ¿y respecto a los cargos de sicario? Hay que asumir que él era un sicario, no solamente por el contrato que tuvo entre los hermanos Gustavo y Luis, sino que ya realmente había sido sicario previamente. A eso hay que agregar un cargo importante, que es el de secuestro. Él secuestró a los hermanos Gustavo y Luis y los torturó psicológicamente, Protesto. encerrados junto con No hay pruebas, una no hay jauría pruebas. de perros, además. Y están las pruebas documentales grabadas en video, así que ese es un cargo más que hay que agregar en contra de Chivo, que por más que quiso redimirse, la única manera en la que podemos nosotros confiar en que una persona que ha cometido crímenes se va a reinsertar en la sociedad es justamente mediante la prisión, donde realmente se volverá a enderezar y tendremos a esta persona alejada de la sociedad. ¿Algo que decir por estos cargos de secuestro? Pues si él dice que las pruebas están, realmente la única situación que se le podría decir es que mató a un hermano que no mató. O sea, la prueba ahí viene que les deja la pistola. Nunca se ve que el chivito realmente esté matando a alguien. Así a quemarropa, nunca se ve. Si fuera nada más por actor intelectual o que lo pensara o porque recibió dinero, finalmente ese dinero tuvo un buen final hacia su hija. Entonces, no hay evidencia de que él haya matado a quemarropa, no hay video de que él haya matado, él nada más recibió el dinero, sí, por algo que iba a hacer, sí. Y para mi gusto lo hizo, señoría, de la mejor manera, sin matar, así que ellos arreglen sus diferencias. No hay prueba de que él esté matando. Bueno, los fines no justifican los medios, más bien al revés, los medios no justifican los fines, así que lo vamos a declarar culpable. Y vámonos con nuestro último personaje, Macario, fiscal de Macario. Yo quisiera defender a Macario. ¿Tú quisieras defender? Yo lo defendería. ¿Tú lo defenderías? ¿Tú No, quieres yo acusar? sí lo quiero que lo cuelgue. ¿Cómo es posible que aquí, señorías, pues tal vez no hay una situación de ley escrita por los hombres, pero pues cómo es posible que el Macario no quiera compartir con su familia? A lo mejor no tiene derecho a la cárcel, pero pues no está bien que ande siendo tan egoísta, tan avaricioso. A lo mejor este es un juicio más moral, espiritual, ético. ¿Y cuáles son los argumentos a favor de Macario? ¿Que hay un delito que perseguir? Macario no cometió ningún delito, no asesinó a nadie, tenía ambiciones como todas las personas en el mundo y al contrario, él hizo mucho bien con el poder que le fue conferido, hizo mucho más bien que el mal que pudo haber hecho por su ambición o por su avaricia. Al final es un deseo pues inocente, el hecho de querer comerse un pavo. ¿Quién no ha querido en este mundo a veces Se murió. querer comer apenas, no sé, una golosina, un pequeño platillo, o a cualquier pequeño placer que queremos para nosotros? Y a cambio de ello, brindar un enorme bien adicional hacia el resto de la gente. Sus argumentaciones que tuvo con la personificación del demonio, con la personificación de Dios y finalmente con la muerte, creo que fueron las adecuadas y muy bien elaboradas con cada una de las personas con las que se encontró. Entonces, Macario tenía un muy buen juicio para cada una de las situaciones en las que se enfrentó. Por lo tanto, yo solicito absolución Claro que para no, Macario. claro que no. La ambición era desmedida, por eso se indigestó y se murió. Ese es el verdadero final de la Ya tuvo Porque- suficiente castigo entonces con esa muerte, no merece algo más. Ahí es, así es. La justicia ya está tomada, por eso es la enseñanza del libro. Tanta avaricia está representada en el pavo, porque se vale que tengas un antojo, pero todo el pavo, eso es realmente la analogía, ¿verdad, señor?
¿Qué les parece si les dejamos la sentencia a nuestros espectadores? Ustedes digan quién gana, la defensa o la fiscalía. Bueno, pues eso sería todo en nuestra sección y vámonos con nuestra última sección, que es la sección 5, para despedirnos. Corte final. Corte final. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, gracias a Laura y a José Luis por haber estado aquí, por haber entrado a la dinámica, la discusión, por comprometerse a preparar el programa. Y recuerden ustedes dejar su sentencia para Macario en los comentarios, sus sugerencias de temas que les gustaría ver aquí en el podcast. Y pues muchas gracias. Esto fue, recuerden, Palomitas y Spoilers. Mi nombre es Karen García y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias, Karen. Gracias a todos. Gracias.